en determinadas ocasiones pienso en lo rara que soy, porque en el momento que me concentro en mi vida, en vivirla y en hacer mis actividades diarias, soy Lía y esa es mi normalidad. Ay, Dios mío, mi cara Antonia soy. Ay, los elotes. ¿Quieres té? Sí, ¿no? Bueno. Deja ver. ¿Ya, Cobis? ¿Rico? Qué rico, los bigotes. A ver. Gracias. Ay, hace mucho calor, ¿no? Oh, sí, ya no puedo. Yo tampoco. Estudio medicina en Campus Universitario Siglo XXI, porque mi sueño es ser médico genetista para dar esperanza a las personas que sean diagnosticadas con una condición genética, ya sea común o ya sea rara. La gente, cuando habla conmigo, cuando me describe, dice, ay, superó obstáculos, superó cosas adversas, que yo, o sea, esa gente que lo dice, que sí es cierto, pero me ha impedido decir este punto de vista, o sea, que sí, superé obstáculos, pero no es lo importante, o sea, sí es lo importante, pero en mi vida no son tan fuertes. En mi vida no son tan importantes como las ganas de salir adelante. Entras en un duelo profundo de decir, primero no fue el nacimiento esperado, o sea, no fue lo que uno espera como mamá, y entonces entra la pregunta de ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, ¿qué va a pasar con la vida de mi hija? El pronóstico no lo sabemos, ¿qué va a seguir? ¿A dónde voy a ir? La verdad es que ahí creo que empieza realmente este reto de vida, ¿no? Este reto, para mí es el detonante del reto de vida con Lía. Conocí hasta la cocina porque yo me metía clandestinamente por el hospital para estar con Lía, ¿no? Si me lo prohibían, no me importaba, yo me sabía todos los rincones del hospital para estar con ella. Y fue cuando dije, sí puedo, o sea, sí tengo la fortaleza, sí aprendí a hacerlo y estoy con ella, ¿no? Entonces, recuerdo cada vez que ella despertaba en la sala de recuperación de las cirugías y era verme, o sea, era eso hasta el día de hoy, o sea, yo te puedo decir que es parte crucial en la formación de Lía, sentir esa seguridad de la fortaleza de aquí está mamá. Sentía como que me quería hacer un huevito y meterme bajo la tierra para que las personas no me vieran. Me enojaba, me ponía triste, no entendía cómo disfrutar siendo diferente. Es una condición genética. A mí no me gusta decir la enfermedad porque en realidad no vamos allá como una enfermedad. Es una condición especial que afecta principalmente la fusión de los huesos del cráneo de forma prematura. Cuando un bebito nace, la cabeza es más pequeña. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía tiene que ir creciendo. Entonces, los pacientitos que tienen síndrome de Apgar tienen una mutación que o bien pudieron heredar o que se pudo dar de forma fortuita. Esto no es ni contagioso ni es una cuestión más allá de muchas veces de una situación fortuita que afecta a un gen que está relacionado con la fusión temprana de los huesos del cráneo. Si usted alguna vez vio un bebé y las abuelitas decían la mollerita, ¿por qué? Porque los huesos del cráneo son como placas de hielo que están separadas y esto permite que cuando el cerebro siga creciendo
se puede ir expandiendo. El crecimiento del cerebro tiene un patrón y es lo que nos da la forma típica de nuestro cráneo. En los pacientitos con APE u otras variantes de cráneo-sinostosis, la mutación que ellos portan genera que esos espacios entre los huesos se fusionen de forma prematura y eso condiciona un compromiso para el crecimiento del cerebro. Por lo tanto, el crecimiento no toma la forma normal del cráneo que veríamos en cualquiera de nosotros y en ello se deforma. Eso genera un patrón distintivo en la carita, porque deforma un poco los patrones faciales y en la forma de la cabeza. Y este gen también está relacionado en la división de las manos. Cuando uno se está formando en etapas embrionarias, en la pancita de mamá, se forman como manoplas en la embriogénesis de las manos y después las células que están entre cada dedo tienen que morir para que se separen. Esto nos deja los dedos libres. Ese proceso también se ve alterado en los pacientes con síndrome de Apert y eso impide que se separen de forma adecuada los dedos, tanto de pies como de manos, que son las dos principales características del síndrome. Puede haber cuestiones agregadas, pero son secundarias a esto. Los principales temas aquí para distinguirlos es el patrón propio del cráneo y el patrón de las manitas. O sea, para mí es pues diferente, o sea, sí, al ser yo diferente que los demás, pues sí veo que hay varias cosas que yo como diferente no puedo realizar que una persona. Pero también eso me da para mí una emoción, porque hay también cosas que las personas no pueden y que pues yo siendo diferente los puedo realizar. Entonces, para mí eso pues es como que una balanza, porque hay cosas que yo sí puedo realizar y hay otras que realmente me cuesta trabajo o se me dificultan, pero aún así pues lo puedo lograr paso a paso, o sea, poco a poco, pero lo puedo lograr y lo puedo sacar adelante. Me encantaba esa niña. Esa niña anda pisándole los talones aquí a Santiago, porque es más grande de entrada. Es más... Cuando él estaba pues, pequeñito, no sé, 2, 3 años, no era común que, ya ves que la etapa es gatean, caminan. Santiago tenía 2 años y no caminaba, pero tampoco gateaba. Entonces llegó un momento que yo lo veía y te entra la impotencia, te entra el coraje, el decir, ¿por qué no? Si tú sabes que para su desarrollo es muy importante. Y me acuerdo que en una ocasión agarré una cinta canela y me puse la cinta canela en mis manos para simular sus manos. Y para mi gran sorpresa, no pude gatear. No pude gatear. Y entonces ahí me entró un dolor en mi alma de decir, ¿por qué estoy forzando a mi hijo a hacer algo que ahorita no puede, que no es su momento? Y es también como padre, es bien impactante el decir, estoy arrastrando, estoy forzando a mi hijo con algo que no puede, físicamente no puede. Mágicamente empiezan a operar a Santiago de sus manos, le empiezan a separar sus dedos y después hacer una bala gateando. Es increíble que este pequeño movimiento, este pequeño de centímetros de diferencia, te provocan a hacer una acción. Entonces yo ahí aprendí que tienes que observarlo. Y todo en la vida es lo mismo. O sea, el amor a una actividad, al básquetbol, a estudiar, es el poder de observación que tú tienes. Entonces cuando tú tienes amor hacia algo que quieres mejorar, observa. Pues ya está, José Manuel. Pues bueno, me dio muchísimo gusto verte, saludarte. Y ya sabes que aquí estamos al pendiente por cualquier cosa que se te ofrezca, pues estamos en contacto, ¿vale? Salúdame mucho a tu familia, a tu mamá, que estén bien. Les mando un fuerte abrazo hasta Veracruz y estamos en contacto. Cuídate mucho, un abrazo, que tengas buen día. Gracias. Pues mira, la verdad me siento muy grato, muy feliz de escuchar, ¿no? De escuchar de sus propias palabras como él dice, sabes que pues, estoy agradecido. Entonces esa satisfacción de escuchar, de que se den cuenta ellos, ¿no? De cómo eran antes, de cómo están antes y lo que están logrando hasta ahora, es lo que a ti te llena de satisfacción como tutor, ¿no? Decir, mira, después de cuánto tiempo, estoy empezando a ver ya los frutos, ¿no? De ese esfuerzo, de esas semillas que yo he sembrado en él, ya están empezando a dar frutos. Entonces, la verdad es, pues para mí, pues muy grato y me siento muy contento de pues, escuchar esto, ¿no? Esas palabras que acaba de decir.
yo no sabía que tenía una capacidad diferente, que tenía un síndrome de Apple. Yo no sabía eso, no razonaba. Siempre me preguntaba por qué era diferente a las demás personas. Siempre miraba a mi hermana, a mis papás, y decía, ¿por qué no tengo sus manos? Y siempre como que me las maltrataba, literal, o sea, me las maltrataba, me pegaba, de hecho una vez hasta me quemé mi cabello por, por pensar y decir, ¿por qué soy diferente a las demás personas? Pues ya cuando tenía como 15 o 16 años, dije, no, me arrepiento mucho de haber hecho eso. Y lo que me cambió para que viera la vida con el síndrome de Apple de diferente manera fue Dios, fue mi familia, el apoyo de mi familia y el apoyo de mi hermana. Y decir, no, tengo que salir adelante, tengo que salir al mundo exterior. Quiero expresar lo que todos sentimos y que se resume sencillamente que somos personas y queremos ser aceptados y entendidos. Ellos son mi motivación, mi fuerza y mi motor para quitarme los miedos, para sentirme segura en mi piel y para salir al mundo a gritar que nosotros podemos y merecemos una oportunidad de ser incluidos en esta sociedad. ¿Y de cuántas familias estamos hablando? Habría que hacer un censo. Okay. No sé si las... O sea, eso es lo que se me acaba de ocurrir en este preciso momento. No sé si las... Cuando ella se acercó a mí y me empezó a transmitir esa parte de poder ayudar a las mismas personas que ella tenía atrás y que sabía las necesidades que ellos sentían, ¿no? O que tenían. Entonces, en ese momento dije, encontré a mi compañera, de verdad, a mi compañera de proyectos para hacer la mano del que más nos necesita. Porque ella tenía esa esencia, quería brincar todo lo que podía, pero obviamente necesitaba el empuje, el apoyo de alguien que creyera lo mismo. Aparte, pues a ella la quiero muchísimo, o sea, ella es como un diamantito que se ha estado puliendo, mira, ya hasta se me están saliendo las lágrimas. Es un súper diamante que poco a poquito se ha ido puliendo gracias a esto, porque ella pues no era muy extrovertida, ahora ya habla en público. Ella es capaz de ser líder y dirigir a mucha gente. Y yo creo que todo esto pues ha sido el aprendizaje de todos estos encuentros, fíjate, de la organización de esto. Fue una larga tarea y todo, pero con risas, enojos, trabajos, regaños, miedos, pero se logró. Y aquí estás en el sueño que querías y ya lo alcanzaste.